Shalom Ubrahot, cuando analizamos entonces textos, la palabra del Eterno Elohim, acá en el Brihad Shah, en San Mateo, en el capítulo 23 del 1 al 3 encontramos donde Yeshua hablaba en el caso a los fariseos que se levantaban contra sus enseñanzas, ¿no? Entonces habló pues Yeshua a la gente y a sus discípulos y les dijo: en la cátedra de Moisés, o sea, en la silla de Moisés, se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿A qué se refiere el texto cuando habla de la cátedra de Moisés? Si bien es cierto, tenemos por sentado de que, pues según lo que se investiga, esto es una referencia directa al Sanedrín. Lo que hacían pues estos hombres basados en los textos de las enseñanzas de la Torá. Y por eso cuando vemos que le habla el Señor Yeshua a la gente acerca de estos hombres que se sentaban pues en la cátedra de Moisés, hablando de los escribas fariseos, él les recomienda y les hace una fuerte advertencia. Le dice: allí se sientan los fariseos, los escribas y fariseos. Así que estos fariseos lo que hacían era dar enseñanzas acerca de la Torá. Ellos eran muy atentos a la Torá de Dios, o sea, a la Torá son las instrucciones divinas del Eterno Elohim, como el cerco de protección para que su pueblo, sus hijos, no vayan a ir al abismo. Así que era importante tener en cuenta la Torá. Pero pues los fariseos, como bien se le llamaba pues el Señor Yeshua a ellos pretendían como ser ellos los intérpretes, solo ellos los intérpretes de la ley de Elohim, de la Torá. Y si bien es cierto, aunque ellos acataban la Torá, no tenían muy en cuenta lo que los profetas habían dicho. Por eso nosotros tenemos que estar pendientes, observar la Torá y también los profetas. En sí, todo el Tanaj, que es lo que se conoce como el Antiguo Testamento. Y acá en el Brihad Shah, lo que se conoce como Nuevo Testamento, Pacto Renovado, pues tenemos que pedirle al Eterno Dios, Elohim, que nos revele qué le podemos decir sí y qué no le podemos decir. O sea, qué podemos aprobar y qué no podemos aprobar, porque recordemos que el mismo apóstol Pablo en su momento dice en primera de Tesalonicenses 5:21 que lo escudriñen todo, mas retengan nomás lo bueno. También en Corintios dice: escudriñalo todo y retener lo bueno. ¿Por qué? Porque todo me es lícito, mas no todo me edifica. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Pero estos hombres observaban muy bien la Torá, pero los profetas no los tenían muy en cuenta. Y por eso fue que todo lo que se habló acerca de la venida, del nacimiento pues de Yeshua, el hijo de Elohim, el hijo de Yahvé, en esta tierra, y lo que se había profetizado, ellos como que no le pusieron mucha atención. Bueno, ante todo hablamos de los fariseos, ¿no? De los que iban y estaban siendo de una manera o de otra enemigos de la verdad del Eterno. Entonces por eso cuando nació Yeshua acá y cuando se dio el cumplimiento de estas palabras proféticas que estaban en muchas palabras, en muchas partes del Tanaj, en Isaías, en Jeremías, en otras partes, acerca del nacimiento de Yeshua acá, ellos no lo entendieron. Y por eso ellos
no apreciaron al que había nacido como Salvador de la humanidad en esta tierra. Por eso dice allá en 1 de Juan, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Y ante todo, pues hablamos es de los que están a la cabeza, ¿no? De los jerarcas, de los que están dirigiendo, de los que están a la cabeza del pueblo de Israel. Y por eso era que el Señor Yeshua les decía, estén atentos y todo lo que ellos digan, que guardarlo, pero basado en la Torá, en las leyes de Dios, la ley que le había dado Elohim a Moisés en el monte Sinaí, las leyes que Dios había dado, pues en cuanto a eso dice hacerlo y guardarlo, hacerlo. Pero no hagáis conforme a las obras de ellos, de los fariseos hipócritas, porque ellos inflan los mandamientos, es decir, le ponen levadura, y de esta levadura es que el Señor Yeshua nos decía que tuviéramos cuidado con la levadura de los fariseos. Vemos que acá en San Marcos el Señor les habla claramente y les dice que se aferran a mandamientos de hombres, a tradiciones de hombres, y ponen los mandamientos y las tradiciones de los ancianos de los hombres por encima de los mandamientos de Dios. Y por eso les dice, hipócritas, ustedes de labio me honran, mas su corazón está lejos de mí, porque enseñan como mandamiento de hombres, o sea, tienen como doctrina de Dios mandamiento de hombres, y hacen proselitismo y buscan las almas y hacen un proselito y finalmente los hacen hijos también del infierno, igual que ellos, porque ni entran ni dejan entrar. Y ese es el llamado que Yeshua les hacía al pueblo general, y que hoy también nos hace a nosotros, porque si bien es cierto, también estamos en medio de una cantidad de gente que farisea. Y sobre todo cuando hablo de fariseos modernos, no me refiero al pueblo en general, porque hay gente que está escuchando y en su buena fe confía en lo que les enseñan los predicadores. Pero los predicadores que no son aptos para enseñar las verdades del Eterno, sino que simplemente van copiando lo que aprenden por ahí en institutos, en escuelas bíblicas, por ahí en asambleas de hombres, luego dice que son de Dios, van por ahí a cualquier seminario, les cobran y luego los mandan a enseñar barbaridades. No salen del sistema babilónico, egipcio, no salen del sistema romano, y siguen enseñando en doctrinas cristianas, diferentes doctrinas cristianas, ramas cristianas del catolicismo. Y por eso es que el Señor invita al pueblo de Él, directamente al pueblo, para que ya no se dejen más cegar por estos corruptos, que solamente son trasquiladores y mutiladores del cuerpo. Y por eso dice en Apocalipsis 18, versículo 4, salid de allí, pueblo mío, para que no vengan las plagas sobre vosotros. Entonces, tenemos que seguir o escuchar y seguir las leyes, la ley del Eterno, la conocida como la Torá, y volver pues obviamente a las raíces, volver a lo profundo, volver a conocer a Dios desde el principio, porque todas estas ramas que pues no han llevado a la verdad, sino que han confundido todas estas ramas cristianas, hijas de Babilonia, el propósito de ellos es desviar al pueblo y llevarlos otra vez hacia Roma. Y por eso no es extraño que varios líderes carismáticos cristianos dijeron, y por ahí tengo videos donde dijeron, vamos otra vez para Roma. Y la gente, los borreguitos sin entendimiento, les decían amén a esto. Tenemos que tener cuidado, porque ellos inflan las cosas de Dios, inflan los mandamientos y desvían al verdadero pueblo, al pueblo pues del verdadero propósito de Elohim. Así que tenemos que tener en cuenta que un tribunal supremo se establece en el templo. Esto se llama pues el Gran Sanedrín.
y estaba compuesto por unos 71 jueces. Esto sería pues por allá de Números 11:16, que dice: se reúnen 70 hombres de los ancianos de Israel, y Moisés presidía sobre ellos. Con el verso continúa: y ellos estarán allí contigo. Por lo cual hay un total de 71 hombres. El que es mayor, de mayor conocimiento se coloca la cabeza sobre ellos. En este caso, pues, cuando Moisés, el que se colocaba la cabeza de ellos. Y actúa como el Rosh, ¿de acuerdo? Como el príncipe, el que tiene, pues, como más sabiduría. Y así se asume, pues, el cargo de Moisés, ¿de acuerdo? Entonces, nuestro amado Hashem mismo él ordenó crear estos tribunales y sus dictámenes, y son considerados autoritativos ya que la misma Torá los autoriza. Por ahí hay referencias en Éxodo, en Números, en Deuteronomio. La cátedra de Moisés no solo se refiere a posición del Sanedrín, sino también a la transmisión oral de instrucción divina, como está escrito. Lo que pasa es que, pues, cuando se basan en escritos, pues, escritos, pues es un poco más difícil de cambiar o alterar. Pero cuando son leyes por transmisión oral, instrucciones orales, allí donde vienen también las confusiones. Entonces, como recordemos que ha habido ley oral y ley escrita, entonces debido a esto es que los ancianos y los hombres han hecho doctrinas diferentes a causa de la ley oral. Así que Moisés o Moshe recibió pues la Torá en Sinaí y se la transmitió a Josué. Josué se la transmitió a los ancianos y a los profetas, y ellos la siguieron transmitiendo hasta llegar a la gran asamblea del Sanedrín. Y ellos dijeron pues estas tres cosas: sean pues cautos en el juicio, formen muchos discípulos y hagan un cerco a la Torá. Así que habló Yeshua a la gente y a sus discípulos y les dijo: en la cátedra de Moisés, o sea, en el Sanedrín, se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que el Sanedrín os diga que guardéis acerca de la verdadera ley de Dios, hacedlo y guardadlo. Mas no hagáis conforme a las obras, no sea que entren en apostasías y cosas así, leyes infladas, y se contaminen con esta levadura. Luego en el verso 4, en referencia, habla de los fariseos de la escuela, ¿sí? De la escuela de Shammai, basada en la letra de la Torá y no en el espíritu pues de la Torá, porque pues como sabemos, mucha gente puede leer aún incluso la Torá, pero si no está guiado por el Ruach de Elohim, pues también puede dar una interpretación que no es. Porque la Torá, la palabra de Dios, todo esto tiene una sola interpretación, y el que da la guía, la dirección, es el Ruach de Dios. Alguien puede leerla y puede malinterpretar. Y por eso era que ellos malinterpretaban ciertas cosas y inflaban. Imagínense que llegaban a inflar la Torá de Dios. O sea, eran tan atrevidos, tan contumaces, tan perversos, que inflaban, la aumentaban, le añadían a la Torá del Eterno. Y pues está escrito: nadie le quita y nadie lo aumenta, y el que hace esto pues está en maldición. Porque ellos atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Así que no es casualidad que el Señor Yeshua le recordara muchísimo esto, y que nos lo recuerde al día de hoy, que tenemos que cuidarnos de los actuales fariseos modernos hipócritas, que es el mismo espíritu que se movía en aquellos tiempos, porque son los mismos espíritus que se mueven en esos hombres en aquellos tiempos y también en los modernos. Así que esto no es casualidad. Esto es una realidad que va pasando de generación en generación, y sobre todo la generación perversa, la generación adúltera y la generación, como el mismo Yohanan el Bautista lo dijo,
generación de víboras. Así que tenemos que tener en cuenta esto. Él está enseñando, el Señor Yeshua está enseñando acerca de todo esto. Entonces recordemos que la cátedra de Moisés era la sede desde la cual el escriba que presidía interpretaba la ley, la Torá, la ley que Dios le dio a Moisés. Y también recordemos entonces algo acerca de estos fariseos, porque es lo que tenemos que tener en cuenta para estos tiempos y obviamente para no ser engañados por estos hombres. Algunas referencias de los fariseos. Creencias de los fariseos. Su doctrina se fundamentaba en la creencia de la inmortalidad del alma. Para ellos no todo terminaba con la muerte. Al contrario, las almas seguían viviendo. La creencia de la libertad humana, aceptando el destino que pues le esperaba a las almas después de la muerte. Bueno, hay cosas que ellos obviamente tenían muy en cuenta y es lógico porque de todas formas el término judío, fariseo, se adjudica a un término llamado separados o separados, como apartados pues a lo que es bueno. Pero el problema es que uno puede decir que es separado para lo que es de Dios, pero si no sigue la verdadera línea que Dios le ha guiado y que Dios le guía, pues entonces termina siendo un fariseo. Sentido de superioridad sobre las naciones paganas e idólatras. Sus preceptos arrogantes y orgullosos desarrollaron un formalismo exagerado. Sus creencias se fundamentaban en la ley de Moisés. Como le dije, esto es bueno. Y pues lo malo era que, aunque se aceptaban la ley de Moisés, la Torá, ellos acá en el tiempo de Yeshua, ellos no aceptaron las enseñanzas de Yeshua, por lo que buscaban acusarlo. Como le dije anteriormente, es porque ellos no tuvieron en cuenta las profecías. De hecho, Moisés habló acerca del nacimiento del verdadero profeta, el verdadero siervo sufriente del Altísimo. Pero aún así ellos se oponían a las enseñanzas de Yeshua y por eso lo acusaban y buscaban su muerte. Ellos introdujeron la creencia de pues obviamente eso es bíblico porque la resurrección es bíblica. Aunque eran hombres cultos, conocían la ley, pero desconocían gran parte de lo que eran los profetas. Y pues hacían sus obras para ser vistos por los hombres, ¿no? O sea, cuidaban las apariencias. Tenían una fachada de que eran, pero realmente no eran. Y por eso el Señor les decía, ustedes son hipócritas, fariseos, sepulcros blanqueados, y los tildó de todos estos puntos. Así que tenemos que tener en cuenta este punto de los fariseos. ¿De acuerdo? Quiero entonces que pueda usted indagar un poquito más, si gusta, por su lado, y darse cuenta de que debemos nosotros estar muy, pero muy atentos, porque todo lo que es secta, todo lo que es doctrina babilónica, todo lo que se ha movido de las ramas del catolicismo romano, lo que son conocidos pues como iglesias cristianas, bien sea trinitaria, unicitaria y todas estas ramas, aunque muchos predicadores han estado allí de buena fe. De hecho, yo era predicador de una de las doctrinas cristianas, la triunitaria, y pues mi intención no era tampoco engañar a nadie ni nada por el estilo, pero sí estuve mucho tiempo allí y defendí a capa y espada esa postura. Pero después me di cuenta de que cuando ya viene y el Eterno me quita la venda que prácticamente me ha colocado el enemigo en los ojos para que no me resplandeciera la verdad, como dice 2 Corintios 4:4. Entonces a partir de ese momento yo vengo a entender que verdaderamente la ley hay que obedecerla.
la ley descrita en Éxodo 20, Deuteronomio 5. Estos puntos hay que obedecerlos, como es no comer animales inmundos, guardarse todo esto, verdaderamente guardar las fiestas de Elohim, reposar el sábado, guardarlo, santificarlo, porque es una señal perpetua entre Elohim y su pueblo, y otras cosas. Pero esto en la doctrina cristiana trinitaria no me lo enseñaron, y yo tampoco lo enseñaba porque no tenía ese conocimiento, o sea que yo era un fariseo. Hablaba de cosas que no entendía y decía cosas que ni yo mismo hacía. Entonces Pablo también en algún momento llegó a reconocer que él era un fariseo de fariseos. Y yo también pues vengo a lo mismo, a reconocer que en algún momento fui un fariseo. Pero hoy por hoy me resisto a seguir en esas enseñanzas, en esas ramas de esa gran Babilonia. Por lo tanto, como dice el libro de Jeremías, capítulo 6:16, paraos en las sendas antiguas, preguntad cuál es el buen camino y andad por él. Aunque muchos dijeron, no andaremos, pero yo sí quiero ir. Y yo invito a aquellos entendidos a que sigamos el buen camino, la verdad y la vida, que es Yeshua. Ojo, Yeshua. No Jesús, como nos ha enseñado Roma, sino Yeshua, el hijo del Elohim Altísimo, de Yahvé. Entonces tenemos que volver a la pureza de labios, Sofonías 3:9. Tenemos que volver a la realidad de las cosas. Y todas esas mentiras que hemos heredado, como lo dice Jeremías 16:19, esas mentiras que heredaron nuestros padres, que no fueron para nada provechosas, tenemos que sacarlas de nuestra mente, de nuestro corazón, y venir a la realidad. Así que tengamos en cuenta que solo la verdad está en la Torá del Eterno, en sus leyes. Leamos con mucha confianza el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, los libros de Moisés, y también el Tanaj, que es todo lo que es Antiguo Testamento. Y cuando leamos acá en el Pacto Renovado, pues leamos con discernimiento, pidamos la dirección del Ruach de Dios para no decirle a todo amén. Porque recordemos que aún el Nuevo Testamento fue escrito en griego y hay muchas cosas traducidas que no convienen. No todo me conviene, dijo el apóstol Pablo. Así que les invito para que sigamos firmes buscando nuestra salvación en Yeshua, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene a Yahvé, al Padre, si no es por Él. Guardémonos de los fariseos modernos, guardémonos de la levadura de ellos, y guardémonos de las fiestas mundanas, paganas, y más bien tengamos en cuenta las fiestas que verdaderamente quiere el Eterno que observemos. Sus fiestas, las fiestas de Él, sí observémoslas y atendámoslas porque son sus fiestas. En cambio, las fiestas mundanas, todo lo que es fiesta mundana, todo lo que celebre el mundo, aquí quiero que esté atento, todo lo que celebre el mundo, y se lo repito, todo lo que celebre el mundo, usted no lo celebre. Si usted es hijo, verdaderamente hijo e hija del Eterno Yahvé, no celebre fiestas mundanas y paganas, porque no tiene ninguna concordia Yeshua con Belial. No hay ningún acuerdo entre el Eterno y Satanás. Así que el que se hace amigo de este mundo y participa en las obras de este mundo, se hace enemigo de Elohim. Yo le invito entonces para que estemos atentos y no seamos más engañados. Salgamos y revistámonos de toda la armadura del Eterno, porque los días son difíciles, estamos en tiempos muy difíciles, tiempos donde ya muchos están marcados, ya han sido marcados por la marca de la bestia y ni siquiera entendieron que ya están marcados. Ellos creen que el enemigo se va a presentar de otra manera cuando el sistema maligno, el misterio de iniquidad ya que ha estado activo ya le salió adelante. Muchos están esperando que las profecías se cumplan de otra manera, cuando realmente las profecías, muchas ya se cumplieron, pero no se dieron cuenta y ya están hasta marcados. Pero los que realmente no han recibido la marca actualmente, guardémonos, pidámosle
a nuestro amado Dios que nos siga guardando en el hueco de su mano y que nos preserve para vida eterna y salvación. Sigamos confiando en Él, porque Él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin. Que el eterno Yahvé les guarde, que sea la paz del maravilloso Yeshua y la dirección de el Ruach HaKodesh. Shalom Ubrahat, paz y bendiciones a todos, y que seamos llevados de victoria en victoria, de gozo en gozo, de triunfo en triunfo, de poder en poder. Amén y amén.